estudiar en el Evangelio de Juan, que es un evangelio que nos habla de la divinidad de Cristo, que nos muestra la parte divina de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Lucas nos muestra la parte humana de una manera especial, pero la parte divina está mostrada en el Evangelio de Juan de una manera muy enfática. Y bueno, nosotros vemos que Cristo es la manifestación de Dios. La Biblia nos dice: a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado, Él le ha revelado. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos una verdadera relación con Dios. Las religiones no nos conectan con Dios, Cristo nos conecta con Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es hombre y Él es Dios. Él es la escala que toca la tierra y toca el cielo. Él es el que tiene las dos naturalezas y puede hacer que nosotros podamos recibir su naturaleza. Alabado sea el Señor. Ser salvo no es hacerme adepto a una religión. Ser salvo es tener dentro de mí la naturaleza de Cristo, es recibirle como mi Salvador, es abrir mi corazón e invitarle a vivir dentro de mí. Gloria al Señor. Muy bien, entonces este evangelio tiene muchas características y muchas enseñanzas en dirección a la divinidad de Cristo. Y una de ellas es que en este evangelio, a diferencia de los otros tres, se nos dan solo 7 milagros. 7 milagros que nos describe en una manera detallada, con aspectos que tienen que ver precisamente como señales. La Biblia dice que son 7 señales. Y decíamos que una señal es algo que marca, algo que indica, algo que identifica. Es como una etiqueta que le pegamos a algo para que nosotros sepamos de qué se trata. Y bueno, estas son señales, no solamente son milagros, sino son señales, y la Biblia los llama así. Y entonces vimos la primera, que es convertir el agua en vino en las bodas de Caná, y vimos cómo esto es la primera señal que Jesús hizo y los discípulos creyeron en él. Alabado sea el Señor. Y ya vimos que esto representa un cambio de naturaleza, y esto que sucede en nuestra vida cuando recibimos a Cristo. Nuestra naturaleza es cambiada de una vida humana, natural, a una vida verdadera, espiritual. Alabado sea el Señor, a través de la sangre de Cristo. Él nos ha impartido vida, porque la vida está en la sangre, y por eso el cambio de naturaleza es de agua a vino. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ver la segunda señal, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 46 al versículo 54. Alabado sea el Señor. Y pongamos atención, hermano, porque es un evangelio que tiene muchos detalles con este propósito especial. Y dice entonces aquí, dice: y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Fíjense cómo está hablando de la primera señal. Y había en Capernaum un rey, uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Aquí es hijo, es un hijo varón, y estaba enfermo. Y dice: como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y el del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Dice Jesús: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
Y el padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Y noten ustedes que dice el versículo 54: esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Así que Juan está marcando el asunto como señal, y está diciendo: es la segunda que él hace. Y no quiere decir que en medio de estas no hubiera hecho otros milagros, hubiera hecho otras maravillas. Como leímos, Juan dice: muchas señales hizo Jesús y muchas maravillas él mostró, que si se escribiese un libro de todas las cosas que él hizo, no cabría en el mundo. Pero estas escogidas para poner en Juan fueron hechas o fueron escritas para que, creyendo en él, tengamos vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que esta es una segunda señal, y esto quiere decir, es algo que marca, algo que señala o que indica, y que hace que la atención de todos mire hacia Jesús. Jesús es la respuesta. Mucha gente tiene en su corazón determinado conocimiento intelectual, algo que, ha sido producto de su estudio, de su escrutinio, de su inteligencia, y entonces, está haciendo un acervo de conocimientos. Yo creo, como nuestro hermano nos platicaba, los fariseos eran gente muy erudita, conocían la ley, la interpretaban, la leían y sacaban ellos sus conclusiones, y entonces tenían su religión. Era gente religiosa y muy ortodoxa, muy apegada a la letra, pero habían perdido el espíritu, habían perdido lo esencial de la ley, que es acercarnos a Dios. Así que ellos simplemente tenían una serie de reglas, y los religiosos son gente especialista en seguir reglas. Pero, hermanos, realmente la señal tiene el propósito de generar fe. Y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que el propósito de Dios, cuando está señalando hacia Jesucristo y está haciendo que la gente mire hacia Él, es precisamente que deposite su fe en Él. Porque, hermano, conocer a un Cristo histórico, conocer a un Cristo que, se nos da su biografía, o se nos dan algunas características de quién era, cómo era y qué hacía, pero sin embargo, hermano, eso es puro conocimiento. Pero si no hay fe, si no tenemos entonces nosotros una relación con Dios a través de Él, todavía es inútil. A ti no te sirve que Cristo sea el Salvador del mundo si no es tu Salvador personal. Así que, la Biblia va marcando detalles como este. Dice: y vino uno del rey. Así que era un funcionario, era un hombre importante, un hombre con un cargo público, un hombre que seguramente tenía determinada autoridad y tenía gente bajo sus órdenes, y gente que estaba cumpliendo sus funciones para que, las cosas funcionaran en el reino. Así que vino uno del reino, no era cualquiera. Y la gente que está en alguna posición de autoridad generalmente es una persona soberbia. Es una persona que, tiene ciertas actitudes de que, displicentes, están mirando a los demás como por encima del hombro, y siempre consideran que ellos, es gente superior. Sin embargo, este hombre tenía una gran necesidad. Y sabes, a veces la soberbia no se puede quebrantar sino a través de una necesidad. Hay gente que yo conozco que es prepotente, es soberbia, que está en una posición de autosuficiencia, de que siente que no necesita de nadie y que él es su propio Dios, y que él es superior a muchos otros, y etcétera, etcétera. Empieza a tener un
una vida egocéntrica, en donde el eje de todo es Él. Pero hermanos, cuando viene la necesidad, cuando viene una situación que toca en verdad tu vida y que todo lo que tienes no sirve para resolver el asunto, ¿de qué te sirve ser uno del rey y si el rey tampoco te puede ayudar? Y tal vez pensaba, bueno, el rey tiene los mejores médicos y el rey tiene las mejores opciones que el hombre puede ofrecer. Entonces voy a ir al rey, le voy a pedir que me ayude. Tal vez un seguro de gastos médicos mayores será bueno. Y entonces, bueno, yo creo que él lo había intentado todo, pero su hijo no mejoraba, empeoraba. Y ¿sabes qué pasa? Muchas veces cuando la gente ha probado o ha intentado todo lo que tiene a su alcance y las cosas no resultan, como que empieza a buscar esas opciones que no son propiamente buenas. Hay gente que se va a Catemaco y busca al grupo, ¿verdad? Y va y pide que le hagan ahí una limpia con huevos y con hierbas y que le recojan todo el mal y luego el huevo sale podrido y dicen que es que pues, todo eso es toda la porquería que él tenía, pero ya lo limpiamos y bueno, nosotros sabemos que esa fuente no es de Dios y que todo lo que ellos hacen es un engaño y que el resultado es que le sustituyen un demonito por un demonote o demoniote, para decirlo más propiamente. Y entonces esta persona, bueno, por un rato está bien, pero después la calamidad se vuelve peor y además la factura es muy alta. Y el diablo, hermano, nunca da nada. Él no dará jamás ni un cabello de su cabeza y nunca hará algún favor a nadie. Él engañará para tratar de destruirlos, apartándolos de Dios. Y yo no dudo que este hombre haya, en su desesperación y por la necesidad, por el amor que siente por su hijo y porque ha agotado todas las cosas que tenía a su alcance como una persona pudiente y no ha encontrado respuesta y ha probado aún las opciones que no son normales, bueno, pues oye de Jesús y seguramente oye las diferentes manifestaciones del amor de Dios y del poder de Dios hechas en otras personas. Tal vez oyó de aquella niña de 12 años que también murió y que todos le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Hermanos, así que él dice, bueno, pues voy a Jesús. Fue a Jesús y le rogó. No vino y le dijo, oye, yo soy fulano de tal, ¿sí? Amigo del pariente del compadre del rey. Porque algunos ni siquiera son cercanos, sino son amigos de un amigo del amigo de alguien que es segundo, ¿no? Y dicen, soy influyente. Y entonces quieren, incluso cuando la policía los detiene, quieren, bueno, apantallarnos. No sabes ni quién soy. ¿Sí? No sabes ni con quién te están metiendo. Ahorita ya un subcomandante, no sé qué. Y vas a ver, hasta te van a correr del trabajo. Y son puras apantalladas, ¿verdad? Bueno, él llegó y me rogó. Y esto, hermanos, a mí me llama mucho la atención porque Jesús no era un hombre, no sé, como los políticos, así, de gran personalidad. Jesús era una persona común y corriente. Ni tenía la barba partida, ni los ojos azules, ni bucles en el pelo, así como lo pintan. Hermano, era un judío. No tenía el pelo largo. Porque la Biblia dice que el hombre no debe criar cabello. Así que él no tenía el pelo largo.
Ni era rubio porque no era gringo, ni ario. Él era judío, tenía la nariz aguileña, como los judíos, típico, común y corriente. La Biblia dice, le veremos más inatractivo para que le decíamos, no era guapo. La hermosura de Cristo estaba más bien en su santidad y en lo que Él irradiaba de amor y de compasión por la gente. Pero hermano, cuando lo trataron de tomar preso, se les coló y nadie lo identificaba. ¿Por qué? Porque no era alguien que sobresaliera por su aspecto físico, sino era una persona común. A veces tú estás pensando, si yo fuera más guapo, si yo tuviera, no sé, un color de ojos aquí, y tal vez estás pensando que la vida no te ha favorecido por ser chaparro, gordo y trigueño. Pero lo que yo te quiero decir, hermano, es que para Dios el aspecto físico no es importante. Así que Cristo no había sido congraciado con determinadas cualidades físicas. Sin embargo, aquel hombre se acerca inmediatamente, siendo él un hombre que está acostumbrado a que los demás le busquen y los demás se acerquen a él para pedirle favores. Él ahora está suplicándole a Jesús y le está diciendo, ven a mi casa, mi hijo se está muriendo, está muy grave. No, Jesús no le dijo, bueno, está lejos, está cerca, ¿dónde vives? Era una situación tan urgente. Su hijo estaba muriendo. Además, por el contexto, por lo que hemos leído, no vivía a unas cuadras de allí. Se tardó toda la noche en regresar, todo el día siguiente en regresar a su casa. Pero Jesús lo miró y le dijo, ve, tu hijo vive. Estaba muy lejos como para corroborarlo, ¿verdad? Así que aquel hombre podría haber dicho, no me voy si no vas conmigo. Y lo hubiera forzado, y tal vez lo hubiera tomado, y lo hubiera jalado, y hubiera insistido, y se lo hubiera llevado, pero la Biblia dice, este hombre creyó. Pero Jesús, antes de decirle, ve, tu hijo vive, le dice algo interesante. Se voltea a todos y dice, si no viereis señales, no creeréis. Y esto no quiere decir que él estaba reprochándole a la gente, sino le estaba diciendo la manera de generar fe. Las señales tienen el propósito de generar fe. Y entonces él simplemente está declarando, voy a hacer una señal para que tengan fe. Y entonces se voltea y le dice a ese hombre, a ese del rey, a esa persona que tenía ciertas ventajas sobre el resto de la gente, y le está diciendo una palabra que Dios muchas veces te ha dicho a ti y que tú no has creído. Pero Él está diciendo, cree sin ver. Y dice, si no vieres señales, no creeréis. Y Él está diciendo, ven, tu hijo vive. Y le está diciendo, cree sin ver. Y la fe, hermanos, es la certeza de lo que no se ve. A veces tú estás orando y orando porque Dios haga una obra en tu vida y estás diciéndole a los demás, sigan orando porque yo lo necesito, las cosas están muy mal, y sigues orando y orando y orando, pero no crees, no se necesita de cuánto oras, se necesita o lo que abre la compuerta o la válvula para que el poder de Dios fluya es que tú le creas. No hasta que veas. Tú sigues orando hasta sentirte mejor. En vez de orar, creer,
y esperar la manifestación de Dios, porque Él ya te oyó, Él ya te respondió. Y la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera. Es una convicción profunda en el corazón que dice uno, no necesito verlo, yo lo creo. Y el hombre se fue. Hermano, entonces nos está mostrando algo que es muy importante que sucede en nuestras vidas si nosotros queremos ver la obra de Dios. Y es, hermanos, creer que el poder de Dios siempre está para respaldar la voluntad de Dios. Cristo estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo la voluntad de su Padre, estaba predicando el Evangelio. Y entonces las señales lo que estaban haciendo es confirmando su mensaje. Si él hablaba algo y no pasaba nada, bueno, pues entonces pues era una religión más. Pero las señales lo que estaban haciendo es confirmar que la palabra que él estaba diciendo venía de Dios. Alabado sea Dios. Y hermano, cuando nosotros estamos mirando esto, bueno, aquel hombre toma camino, se va con la gente con la que vino, era una persona importante, así que no venía solo, venía con sus guaruras, o como le quieran llamar, sus guardaespaldas, o la gente que siempre andaba con él en todos sus lados. Así que se regresa. Y al día siguiente llega a su casa y les pregunta, y bueno, la familia sale contenta y le dice, tu hijo vive. Y bueno, yo creo que durante todo el camino él iba bueno, ansioso, aprisa, deseoso de llegar, porque él había creído la palabra que le había sido dada y quería entonces llegar y abrazar a su hijo. Él no iba a llegar y iba a decir, bueno, pues lo dejé tan grave que a lo mejor cuando llegue yo, la noticia va a ser, tu hijo ya está en una caja. Él llevaba expectación. Otra de las cosas que es importante entender acerca de la fe es que la fe genera expectación. Tú debes tener expectación. En tu corazón debe haber certeza, pero también debe haber expectación. Va a llegar el momento en que tú vengas al encuentro de esa manifestación, esa señal, que lo que va a traer es confirmación de que Cristo es el mensajero de Dios. Cristo es Dios revelando al Padre. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros podemos ahí ver que Él les pregunta. Dice, ¿a qué horas empezó a estar bien? Y esta es una pregunta interesante porque Él, bueno, pues recibió la palabra y yo creo que en ese momento Él preguntó, pudo ver tal vez la inclinación del sol, pudo ver la cantidad de luz que había, y entonces pudo decir, bueno, pues son como las 7. Así que se fue y vio la hora. Y cuando llegó a su casa les preguntó, ¿a qué hora se empezó a estar bien? Habían pasado muchas horas antes de que él pudiera corroborar esto, pero desde que él vio el reloj, él sabía que eso ya había pasado. Así que les pregunta con la intención de saber a qué horas empezó a estar mejor. Y le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre. Hermanos, la fiebre es resultado de una infección. Así que el asunto era algo viral, era algo que se estaba comiendo el organismo de esta persona, de este niño, de este hijo, de este funcionario. Y entonces, bueno, pues él está ahora corroborando y dice, entendió que a esa hora es cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Gloria al Señor. Dios nos está diciendo algo, hermanos, que es muy importante. Antes de que tú tengas autoridad para hablar de Jesús y decirle a la gente acerca de Jesús,
Necesitas tener la experiencia en tu vida para que hables con convicción. ¿Por qué Dios permite que tú pases por situaciones de debilidad? Porque Dios te está enseñando que Él tiene poder. Y que si tú confías en Él, Dios va a obrar primero en ti, lo cual te va a capacitar a ti para que tú hables con convicción a otros. Y te quiero decir, los problemas que has vivido te están capacitando para ayudar a gente que tiene esos problemas. Si has pasado por escasez y has visto la provisión de Dios, tú podrás decirle a la gente que está en escasez y en problemas económicos: no te endeudes, confía en Dios. Y si tú has pasado por problemas familiares y has tenido situaciones de fractura en tu matrimonio y has visto cómo se desmoronan las cosas y has visto cómo Dios restaura eso, Dios te ha capacitado para que tú puedas, primero que nada, comprender lo que está pasando en algún otro caso, pero también tengas una palabra de parte de Dios que produzca convicción en la gente y que haga que levanten sus ojos a Jesús y que vean que Él es la respuesta. Y que si ellos confían en Dios van a salir adelante y su matrimonio se va a salvar y que las cosas se van a componer. Hermano, ninguna de las cosas que Dios permite que pasen en tu vida es porque sí. Nada es arbitrario, ni casual, ni fortuito. Todo es intencional. Aleluya. Dios lo permite, Dios permite que el diablo te toque, tal vez tú te descuidas y el diablo te toca, no importa cómo sea, pero Dios lo va a usar para que tú adquieras una capacidad que te permita a ti ser un testigo. Tú no puedes ser testigo teórico. Oí que dicen que... Juan dice: lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Ese es un testigo. ¿Y yo cómo puedo ser un testigo? Cuando tú tienes una respuesta de Dios, cuando tú has podido confiar en Él y Dios te ha respondido, has esperado en Él y Dios se ha manifestado. Cuando tú has podido corroborar que las palabras que Dios ha dado en su palabra santa en la Biblia, hermanos, son verdaderas y que Dios está detrás de ellas, respaldando cada una de ellas, y que si tú las crees, Dios las va a cumplir. El Evangelio de Dios es poder para el que lo cree. Él estaba predicando, Cristo estaba predicando el Evangelio. Este hombre se acercó, creyó. ¿Pero qué creyó? Bueno, creyó que Jesús podía. Pero ¿sabes qué dice después? Que él y su familia, incluyendo al hijo que se murió, parte de su familia y los demás hijos que hubiera tenido, y sus padres y sus primos y sus hermanos, él y todos creyeron. ¿Qué no ya creía? Sí, creía que Cristo tenía poder, que Jesús podía sanar a su hijo, pero ahora tenía una experiencia diferente. La señal estaba indicando algo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que perdona pecados, Él es el que puede cambiar vidas. Y hermano, eso es lo que realmente es importante después de todo. Nuestro hermano nos decía acerca de que primero Dios hizo el milagro y después la gente vino a salvación. El ciego de nacimiento, de eso vamos a hablar porque es una de las 7 señales de Juan. Pero lo interesante del asunto es que primero Dios lo sanó y después lo evangelizó. Y nosotros a veces lo hacemos al revés. Y primero lo evangelizamos, lo traemos a que haga la oración, porque a veces parece el recetario de las 4 leyes del alfa y omega. Y no nos damos cuenta que Dios obró diferente. ¿Sabes? Muchas veces primero Dios hace una señal para que crea. Gloria al Señor. Dios muchas veces, hermano,
pone delante de ti situaciones así que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la receta? Y quisieras tener ahí a alguien con experiencia que te dijera, mira, hazle así, 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 así. Y te conectas enlace para ver cómo le hacen aquellos que están ahí haciendo un show. Hermanos, yo por episodios, yo no tengo televisión ni cable ni de esas cosas que ahora los cristianos usan porque está enlace. Y entonces estoy viendo cosas de Dios. Hermano, muchas de esas cosas son porquerías. Son shows. Hacen que la gente mire a un gran hombre que presume de una gran unción. Y entonces consigue seguidores de ese hombre. Pero un verdadero ministro no busca que la gente lo siga a él, sino que sigan a Jesús. Y hermano, eso es lo que Dios quiere que siga sucediendo, que la gente que hable de Jesús, bueno, haga que la gente mire a Jesús y entonces ponga su confianza en Jesús y entonces reciba de Jesús una respuesta segura, certera. ¿Sabes por qué a veces no te atreves? Porque piensas que depende mucho de ti. Pero hermano, no depende nada de ti. Tú lo que debes hacer es obedecer. Y lo que debes hacer es testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Este hombre podía decir, bueno, yo creí y Dios sanó a mi hijo. Y eso es algo milagroso, grandioso, es una segunda señal que Dios hizo con el propósito de hacer que la gente mirara a Jesús como su Salvador. Pero hermanos, el milagro más grande no fue evitar que ese niño muriera, que esa fiebre le dejara, que esa infección se fuera, que ese virus se muriera. Hermanos, el milagro más grande fue la salvación de toda esta familia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y te quiero decir, Dios te salvó a ti, pero Él no dijo ya acabé. Él está interesado en tu familia. Él le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido. Y Dios te está diciendo a ti, ¿qué hay con los tuyos? Ellos ya saben del Dios que tienes. Ellos ya saben que esa forma rara de ser, esa manera rara de reaccionar, en vez de reaccionar como reaccionaría cualquier persona bajo ciertas circunstancias y te ve a ti actuar en una manera que no es lógica, pero que está mostrando algo, fe en Dios. ¿Y por qué no lo dejas? Bueno, pues porque Dios nos dice que perdonemos. Sí, pero es que eso es inaceptable. Sí, pero Dios tiene un poder maravilloso que se llama amor. Y el amor de Dios es el poder más grande. Y el corazón más duro puede ser quebrantado a través del amor. ¿Por qué Dios ama? Por amor. ¿Por qué Dios viene y te consuela? Porque te ama. Él no está haciendo un show ni está demostrando que Él es Juan Camaney. Lo que Dios está haciendo es mostrar su amor, su compasión, mostrar su ternura, su comprensión. Y hermano, lo que toca nuestro corazón es el amor de Dios. No nos abrimos a la verdad porque estamos abrumados de problemas. Los problemas, abren la oportunidad de que la dureza de nuestro corazón se quebrante y nosotros busquemos desesperados auxilio y busquemos a alguien que tenga una respuesta. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Te está conduciendo a que tú te acerques a Dios. El diablo quiere destruirte y Dios quiere usar lo que el diablo está haciendo en tu vida para que te acerques a Dios, porque el diablo es tu enemigo y Dios te ama. Y entonces Él quiere que te acerques. Y tal vez tú estás pensando, bueno, ya toqué muchas puertas, esta es la última que toco, y vamos a ver si esta sí resulta, y esta es la única que resulta.
Y Dios viene y cambia aquella situación de desgracia, aquella situación de tristeza, aquella situación de destrucción, aquella situación de desolación en tu vida, y entonces experimentas el amor de Dios. ¿Y sabes qué hace el amor de Dios? Es como la llave que abre tu corazón, y entonces tú dices, caray, un hombre que recibió la palabra de Dios y que era ateo, y era un ateo convencido, porque él decía, bueno, tengo tantos muertos en mi vida, he matado a tantos. Él no tenía cadena perpetua, tenía como 200 años de sentencia, sumando todas las muertes que él veía. Él tenía fractura de cráneo porque en la cárcel donde él estaba, en Barrientos, bueno, él había golpeado a uno y este formaba parte de una banda, y entonces toda la banda empezó a fabricar armas y bueno, le quitó unos tubos al catre y bueno, armó un arma. Y entonces vinieron a atacarlo y lo picaron. Y uno de ellos agarró un garrote y se lo asestó en la mera cabezota y le fracturó el cráneo y lo dejó tendido ahí, y todo lo dieron por muerto, pero él respiraba todavía, y lo llevaron a la enfermería, y entonces le sacaron la energía, y le dieron la fractura de cráneo y le dijeron, te vas a morir. Y como él tenía una sentencia tan larga, le dijeron, como a muchos en el Estado de México, les mandan a una cárcel que está en Sultepec. Esta cárcel tiene una particularidad: solo tiene muros en uno y otro lado, porque los otros dos muros son la barranca. Está metido en una barranca esa cárcel, y ellos han levantado muros en uno y el otro extremo de la barranca, y en ese lugar hicieron la cárcel. Es la cárcel para pura gente que ya no tiene salida. Y él llegó a esa cárcel y pasó por Almoloya. ¿Para qué? Para recuperarse un poco, para que, bueno, pudiera irse a morir allí en la otra cárcel. Pero no nos sufrió de la muerte. Y entonces el hermano le predica y le dice, oye, Cristo te puede sanar. Y él le dice, Dios me existe. ¿Cómo me dices que Cristo me ama si ni me conoces? Si tú supieras quién soy, temblarías. Porque yo, sin tocarme el corazón, te puedo matar ahorita. Y todavía dormía con un bebé en la noche, sin ningún remordimiento. Yo soy el Celaya. Y me dicen el Celaya no porque nací allí en Guanajuato, ¿saben? Porque el que se encuentra conmigo aquí se halla. Y ese era su apellido, era su apodo, era su sobrenombre. La gente le conocía así porque, bueno, era un hombre sanguinario, cruel. Su conciencia estaba cauterizada, era un hombre que se había endurecido en tal manera que era su única manera de sobrevivir en esa selva donde él vivía, en esa cárcel donde él estaba. Y estoy hablando de la cárcel de su corazón, donde él estaba encerrado en raíces de amargura. Y entonces él le dice, ¿me dejas orar por ti? Y aquel hombre le dice, ¿y para qué? Dice, pues para que veas que Dios te ama. Le dice, pues obra si quieres. Y él le pone la mano en la cabeza, él traía una venda rodeándole toda la cabeza, y estaba tomando morfina y otras cosas para el dolor que tenía, y de esa manera él más o menos la pasaba.
pero cuando le venían los dolores fuertes era terrible, él se revolcaba hacia un arco del dolor y le tenían que inyectar, y entonces esto le bajaba, es como un cáncer, un dolor insoportable. Pero acabando de llorar, y él decía: Señor, Señor, sana. El hermano que le predicó decía: Señor, porque yo creo que mi fe no me alcanza para que tú lo sanes a través de mí, haz algo tú. Y él estaba así como temeroso, como tú y yo muchas veces estamos ahí diciendo: ¿qué tal si hoy no sana? Se va a cerrar peor, y ahora que mi culpa se vaya al infierno, yo todavía tengo esperanza, ahora ya no. Pero él terminó de orar, y al quitar su mano lo quitó así como diciendo: a ver, ¿qué? Porque aquel hombre se hincó y agachó su cabeza, y cuando él quita la mano de su cabeza y está esperando, y aquel hombre se queda ahí quieto sin moverse y con los ojos cerrados, y pasan unos segundos y él sigue igual, él dice: quién sabe, porque ahorita le está viniendo un dolor o algo así, porque ni se mueve el Señor. Pero por fin aquel hombre abre los ojos y dice: wow, me siento bien, se me fue el dolor. Y empezó a mover su cabeza, porque luego movía su cabeza y eso le producía como un trauma ahí tremendo en su cerebro, porque la fractura era grande y tenía muchos problemas por causa de ese golpe. Pero él dice, y empezó a brincar, dice: no quiero nada. Y entonces dice: ¿me das chance? Ahorita vengo. Y agarró y se echó a correr en el campo de fútbol que hay, y le dio una vuelta al campo y 2 vueltas al campo, y luego regresó todo sudado y dice: mi brother le dice: me voy a bañar. Y entonces él agarró una cubeta y agarró su jícara y su jabón y su zacate y se fue y se bañó, y con agua fría así se bañaban. Y entonces regresa y dice: el agua fría me produce dolor. Y si era insoportable para mí. Y él ya se había quitado la venda y ya estaba así al descubierto, y bueno, se bañó y hasta estaba sacudiendo perlas. Y bueno, todo. Y el que estaba así con los ojos cuadrados era el hermano. Y entonces le digo: el Señor quiere cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Y aquel hombre aceptó a Cristo. Y entonces le dijo: yo quiero uno de esos libros que tú tienes. Y les llevamos varios. Una Biblia allá adentro vale como $1000. Una Biblia de las rústicas, de las que tienen pasta flexible, las más baratas, valen como 1000 lucas. Allí le llaman lucas al peso. Y es el mercado negro, que si alguien quiere una Biblia, pues tiene que entrar a contrabando. Y él le consiguió su Biblia y se la regaló. Y aquel hombre leyó la Biblia y leía la Biblia todos los días, se la comía y se la comía y se la comía. Y le decía: oye, aquí estoy leyendo algo que no entiendo, dime qué es esto. Y entonces el hermano decía: ay, Señor, dame esa Biblia, porque yo tampoco sé qué es esto. Y hermanos, aquel hombre realmente empezó a beberse la Biblia, se la comía con un anhelo, con una verdadera necesidad de Dios. Y a los 15 días de estar allí, le dijeron: bueno, pues tú estás bien, las placas saben que no tienes fractura, así que es tiempo de que te vayas a Zultepec. Y él decía: hermano, ahora, ¿por qué no me vayan? Y dijo: no, tienes que ir. Pero Dios te dio 15 días aquí, o 3 semanas aquí, para que tú le conocieras. Él era el que basculeaba a todos los que entraban.
Entraban y luego los amenazaba, y si no le daban dinero les daba una paliza. Todos le tenían miedo. Ahora él estaba protegiendo a la gente que llegaba. Y la gente que llegaba decía, no lo toques, porque si viene el Celaya se entera, bueno, te las vas a ver con el Celaya. Y el Celaya ya no estaba amenazándolos, pero él se paraba ahí y cuidaba a la gente, de que no la basculearan los demás. Bendito sea el Señor. Y cuando se fue de la cárcel, buscó y encontró al hermano y le dice, quiero que ores por mí, porque mi vida. Y agarró la Biblia, ya tenía las puntas dobladas todas así, como chilaquil, porque la leía en todo el tiempo y la hojeaba y estaba dándole vueltas por aquí y por allá. Y dice, ora por mí, porque yo estoy seguro que en Sultepec me voy a encontrar a mucha gente mala, llena de amargura, sin esperanza. Y yo quiero ser Jesús. Yo quiero llegar allí y decirles a todos que Cristo vive. Quiero decirles que Cristo me salvó y me perdonó todas mis asesinatos, todas las cosas que yo hice. Hermano, soy gente en la cárcel que alega que es inocente y que está allí porque no tuvo dinero para defenderse. Pero hay otros que están allí porque son unos malvados. Un hermano le testificó a Gabriel sus experiencias acerca de su vida fuera de la cárcel, y ¿sabes qué hizo Gabriel? Se salió a vomitar. Dice, me dijo tantas asquerosidades, me dijo tantas cosas, disfrutaba la sangre, torturaba a la gente, les picaba y les abría el vientre y hasta les sacaba las tripas. Bueno, cosas terribles que hacía el Señor para disfrutar. Era un hombre sanguinario, un hombre terrible. Y en una de las reuniones él recibió a Cristo y lloraba como un niño. Un hombre llegó a una cantina. En esa cantina él tenía su mesa, su lugar. Siempre llegaba y era su lugar y nadie podía ocupar ese lugar porque era de él. Y llegó y estaba un hombre ahí sentado. Y él le dijo, quítate, este es mi lugar. Y el otro le dijo, quítame. Él no dijo nada, fue a su coche, sacó una metralleta y le soltó toda la carga, 72 tiros, hasta que la metralleta hizo y ya no tenía más. Se los vació a boca de jarro. El hombre se estaba revolcando ahí, rebotando por el impacto de las balas con un costal, y todavía seguía descargándolas hasta que terminó. Por eso estaba en la cárcel. Y él me golpeó aquí, porque lloraba como un niño, diciendo, ¿cómo Dios me puede perdonar a mí? ¿Cómo Dios puede hacer algo por alguien como yo? Y lloraba así y me dejó aquí. Yo lo hacía así, yo lo hacía así. Hermanos, Cristo es el Hijo de Dios. Él es la respuesta. Él vino para hacer la diferencia. Todo aquel que le señales y cree en Él, y te estoy diciendo una manera en que Dios obra. Sabes, a veces te encuentras a gente triste que no te va a escuchar, y no te va a escuchar porque su tristeza es tan grande que no tiene oídos para otra cosa y está ensimismado en su problema, y si no hay algo que venga y haga cambios en su vida, él no va a escuchar el mensaje de amor que tú le tienes que dar. Hermano, primero dile, mira, déjame orar por ti, Dios va a hacer algo, y cuando Dios le quite la carga, entonces va a poder recibir a Cristo, porque ya tiene una evidencia del amor de Dios. Y esta no es la única vez, muchas veces Dios lo ha hecho así lo hizo Cristo. Aleluya. Y te quiero decir, eso es una señal. Y bueno, Dios está mostrando cosas
preciosas. Por ejemplo, podemos ver allí en Hechos 10, 38, cuanto a Jesús de Nazaret. Jesús es su nombre común. Este nombre no era un nombre exclusivo, este era el nombre que mucha gente usaba. Hasta un mago se llamaba Bar Jesús, que es como diciendo un grande, un Señor Jesús. Y era un mago. El nombre era común, mucha gente se llamaba así. Pero, bueno, nuestro Señor Jesús, un hombre común, sin una gran personalidad, pero con un gran amor, estaba revelando el interés que Dios tiene por la gente. ¿Sabes? Hay mucha gente que lo que necesita es simpatía. Es saber que alguien se interesa por él. Hermano, tú eres el canal de Dios. Y te quiero decir, y aquí me voy a brincar un poco el mensaje para llegar a este punto. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Echar fuera demonios. ¿Tú quieres que el hombre se convierta y después echarle fuera el demonio? Primero echa fuera el demonio para que él entonces pueda convertirse. En mi nombre echarán fuera demonios, es una señal. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, hablar en nuevas lenguas es una señal para los incrédulos, señales para los incrédulos. Tú dices, no, se va a escandalizar si no soy hablar en lenguas. Hermano, simplemente las lenguas van a hacer una señal y él se va a dar cuenta que aquí está Dios, que algo sobrenatural está pasando porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Así que no estés pensando, no hablemos en lenguas porque la gente se va a extrañar y va a decir que estamos locos. Pues sí, va a decir que estamos locos, pero va a decir, estos locos tienen a Dios. Todos pensaron el día de Pentecostés cuando oyeron hablar en lenguas a todos diciendo, estos están borrachos. Y Pedro dijo, estos no están borrachos, es la hora tercera del día, nadie se emborracha tan temprano. Pero lo que están viendo es el cumplimiento de una palabra que dijo Dios a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Y esto cuándo pasó? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó derramó el Espíritu Santo, y esa es la evidencia de la resurrección que el mundo necesita. Les platiqué de un ingeniero que se burlaba de mí y decía, tu Biblia es como aquel cuento de las 1001 noches. Son cosas escritas por hombres, por diferentes hombres que recopilaron y que hicieron un libro, que son muchos libros juntos y que han pasado miles de años y que seguramente está cambiado y cada quien acomodado para que se pueda usar como base de una religión. Pero es un cuento. Nadie puede demostrar que eso es verdad. Le digo, yo sí. Yo sí te demuestro ahorita que Cristo está vivo. Dice, ¿cómo? Si ese es uno de los cuentos que trae la Biblia. Que Cristo resucitó cuando se han de haber robado el cuerpo. Y escribieron ahí que Él resucitó porque ya no está el cuerpo. Y hermano, bueno, él tenía sus argumentos y él decía sus cosas con mucha soberbia. Y yo dije, mira, no discutamos porque esto es algo que no vas a convencerte si no ves. Y entonces le llevé y le dije, mira, aquí dice que Cristo resucitó, mira, aquí lo dice. Y le leí Hechos 2 cuando Pedro está predicando y dice, así que levantado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y lo que estaban viendo y oyendo
¿Cómo la gente hablaba lenguas? Y allí en Hechos 7:37, versículo 37 al 39, dice, cuanto a Jesús de Nazaret, está diciendo, el tercer día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó. Y les dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu que habíamos recibido los que creyesen en él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Para que el Espíritu Santo descendiera a Cristo tenía que resucitar e ir a la gloria. Y cuando Cristo estaba predicando, eso no había pasado. El Espíritu Santo no podía ser derramado sobre la gente. Y le dije eso, y le dije, si la Biblia es verdad, te voy a hablar en lenguas ahorita. Y si la Biblia no es verdad, entonces pues tú puedes reírte, porque pues no hay ningún temor de algo que es falso. Y ahorita vamos a ver si es falso o es verdadero. Y entonces, sin decir más, me puse a orar. Le dije, Señor, toca el corazón de esta persona. Tú sabes que él no se da cuenta de su necesidad, pero empezó a hablar lenguas. Y empecé a hablar en lenguas y me olvidé de él. Y de repente abro los ojos y lo busco y ya no está. Y ya se fue. Pero es que no había yo visto hacia abajo, estaba con la frente en el piso, doblado hasta el suelo. Hermanos, Dios lo tocó. Jamás volvió a refutarme, a reírse, ni a menospreciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía ahora una evidencia. Después de 2000 años, nosotros tenemos una evidencia. Dice la Biblia que el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en ti. Aleluya. Si él no hubiera resucitado, tú no hablarías lenguas. Y algunos dicen, yo no necesito las lenguas. Y yo te digo, eso no es verdad. Que convence a los incrédulos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y les platicaba acerca de mi jefe judío, del dueño de la empresa donde yo trabajaba. Él llegó a México 30 años antes y llegó huyendo de Europa. Él había estado en varios campos de concentración, pero había huido de un campo de exterminio. Y bueno, él me platicaba esas historias y él me decía, yo no puedo creer en el Mesías, porque si el Mesías existiera, era el momento en que él debía venir a salvar a su pueblo, y su pueblo estaba muriendo por millones. Yo vi a mis paisanos como de 20 en 20 nos iban formando, iban entrando al crematorio, iban entrando a la cámara de gases y simplemente alguien tenía algún oficio y lo sacaban. Y entonces cuando yo me di cuenta de eso, cuando ya iban a meter a los que me tocaba, porque yo me iba pasando a la fila de atrás, pero después ya no había fila atrás. Entonces me tocó pasar, y entonces cuando dijeron, a ver, caminen hacia esa puerta. Y yo sabía que nadie salía ya de ese lugar. Y entonces le dije, soy carpintero. Y entonces el soldado le dijo, hazte para un lado. Y los otros 19 al norte. Dice, yo nunca había agarrado ni un martillo, ni un serrucho, ni un desarmador. Dice, pero en ese momento yo dije, hijo, qué idiota se me vino, qué bárbaro. No digo gracias a Dios, pero digo, hice algo que me salvó la vida. Y él estaba pensando en él, y yo le dije, tú no hiciste algo, esa idea no te vino de ti. Eso fue Dios, dándote a ti la oportunidad de que hoy, después de tantos años, tú escuches que Dios te sigue amando y que te dio la vida para que le conozcas. Bueno, yo le dije todo lo que sabía, todo lo que podía, le hablé con mi corazón, fui yo convincente que yo podía, y aquel hombre me seguía diciendo, eso es falso, eso no es verdad, el Mesías no es Jesús. Y cuando yo estaba así, discutiendo con él, y él me encantaba,
porque él pensaba que me revolcaba, que lo que él decía era algo que yo no le podía argumentar en contra, y entonces él se ufanaba de esa situación. Pero en una ocasión, cuando yo estaba hablando con él, Dios me dice a mi corazón: háblale en lenguas. Y yo dije, y me empezaron a sudar las manos, y empecé a tallarlas en el pantalón, porque yo sentía que agua me salía de las manos, de los nervios. Es el presidente de la compañía, el dueño de la compañía, es un judío muy culto, sabe 8 idiomas, es una persona muy escéptica en cuanto al Mesías, y bueno, ¿qué va a pensar? Porque yo empiezo a hablar en lenguas. Pero yo no me resistí mucho y dije: en tu nombre, Señor, y que me volteo, que me le quedo bien, y que empiezo y me salió un idioma que yo jamás había hablado antes. Y dije: estos no son cristianos, esto es otra cosa. Y hablé así, y él se enojó y se paró y me manoteó y me movió el dedo y movió el escritorio y dijo un montón de cosas en contra, y bueno, lo digo en ese idioma. Y luego se salió todo enojado y se fue. Y dije: pasó lo que me temí. Pero no había pasado ni un minuto cuando el hombre regresa igual con la misma velocidad con que se fue, todo enojado y moviendo las manos y así con la cabeza toda, contrariado. Y entonces de repente regresa y se voltea y me habla en aquel idioma. Después me dijo que era polaco. Y me dijo cosas y entonces cuando terminó de hablar, ya muy lejos. Y le dije como 5 minutos. Y que se sienta. Y que me escucha. ¿Qué le dijo Dios? Yo no sé, pero fue Dios y un judío. Ahí estaba Dios hablando con uno de su pueblo. Alguien que él quería salvar. Y le dijo cosas. Y aquel hombre se agarró la barba y se apoyó y empezó a decir cosas siempre en polaco. Y entonces él hablaba y yo le contestaba, y estuvimos como 10 minutos otra vez ahí intercambiando palabras. Yo no sabía lo que Dios estaba hablando con él, yo era un espectador de lo que Dios hablaba con él, pero yo era el canal que él estaba usando. ¿Y sabes qué pasó? Aquel hombre de repente se para con una gran sonrisa y entonces me extiende la mano y me aprieta con la otra mano mi mano, y yo estaba así, y él me tomó con sus 2 manos mi mano y me dijo: usted como un hijo para mí, lo quiero mucho. Y yo le dije: gracias. Y entonces me dijo, no me acuerdo exactamente qué palabras utilizó, pero fueron unas palabras de regocijo, de gozo, y entonces él, bueno, con una gran sonrisa, yo me tuve que parar, y bueno, siempre que él entraba yo me paraba con una señal de respeto, y bueno, me paré, y él casi me abraza ahí, y bueno, yo tenía ahí un pasaje, un póster, un cuadro de esos que son unas fotografías de una cascada, y dice: que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y entonces volteó y lo leyó, y dijo: me voy muy bien, me voy muy contento. Y se salió, y fue el último día que se presentó en la empresa. Pocos días después murió. Y yo había hablado por ese hombre, y le había dicho: Señor, es un judío, y la Biblia dice que la conversión de un judío es como vida de entre los muertos. Tú amas a los hijos de Abraham, tú amas a aquellos que son simiente como la arena, y tú quieres salvarlos por amor a los patriarcas, por tu fidelidad y el corazón que tú tienes para tu pueblo, el pueblo que te crucificó, que te entregó, que te desechó, que no te cree. Las lenguas son señal para los incrédulos. Gloria
Gloria al Señor. Y hermano, te podría platicar algunas experiencias acerca de hablar en lenguas, como Dios en una manera maravillosa está haciendo algo espiritual. La Biblia dice son señal para los incrédulos, lo cual quiere decir que algo espiritual está pasando cuando tú hablas en lenguas. Algo divino se está manifestando allí, algo que no es tuyo, algo que es sobrenatural, es un milagro hablar en lenguas, es una señal. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, en mi nombre si bebiese cosa mortífera no les dañará. Gloria al Señor. Y allí en Marcos 16, donde estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice, el último versículo con el que cierra el Evangelio, dice el versículo 20: y ellos, los creyentes, saliendo, predicaron en todas partes, y dice, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Hermano, tú no obras, es Dios en ti. Cuando tú obedeces y testificas de Cristo y le dices a la gente acerca del amor de Dios y le dices, y yo he visto esto varias veces, hermano, gente cerrada, gente que no quiere oír del Evangelio, gente que está allí en su soberbia, pensando en su autosuficiencia, que no tiene problemas seguramente, que no tiene ninguna situación, pero que está vacío y seco como un sepulcro. Y cuando veo que no están dispuestos a oír y que no quieren saber nada de Dios y que ya han mostrado desprecio por el Evangelio, todavía les digo, ¿me concedes un favor? ¿Qué cosa? ¿Me dejas orar por ti? Una oración por ti. Dice, bueno, eso a nadie le hace daño. Ya es tú. Gloria al Señor. Hermano, y a veces le pido a Dios, empiezo a hablar lenguas y empiezo a dejar que el Espíritu fluya conforme a la voluntad de Dios por aquella persona, y después si me viene algún pensamiento, oro por él, y a veces le pido, Señor, no le des paz hasta que te conozca. Que él esté inquieto y que esta palabra nunca la pueda olvidar. Esta oración nunca la pueda olvidar hasta que él entregue su corazón a ti. Y al tiempo, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Y eso es una señal. Cristo hizo una segunda señal en Caná de Galilea. Y lo que quería Dios, y esta es la parte norte, esta parte realmente no estaba poblada por puro judío, sino era una parte mezclada con los sirios, con la gente de Fenicia. Y te acuerdas de esa mujer que en Galilea se acercó a Jesús y dijo, era sirofenicia de nación. Entonces era una zona gentil. Jerusalén y sus alrededores eran 100% judíos, pero Galilea era un lugar donde había otras etnias, otros pueblos. Y Samaria, bueno, pues era un lugar completamente gentil. Israel nunca fue restaurado de su deportación. Solo había judíos y benjamitas. Las otras 10 tribus se habían perdido. Así que Samaria era un lugar gentil. Pero ¿sabes una cosa? Cristo hizo señales. Y los hizo en aquellos lugares porque Él estaba propagando. Y estaba dándonos una manera que quiere que nosotros hagamos. Cuando la iglesia dice que cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, está diciendo que tú eres un canal de Dios para que Dios siga haciendo lo que empezó a hacer. Ahí en Hebreos nosotros podemos leerlo. En Hebreos, en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios
Por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha de los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Y fíjate, esta es la parte que quiero que pongas mucha atención, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, y cuando Cristo predicó era solo el comienzo. Los 3 años del ministerio de Cristo era simplemente en la punta de lanza abriendo el camino. Hermanos, ¿para qué? Para que Él siguiera obrando a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia o los creyentes, los que hemos creído en Él y que estamos obedeciendo su mandato. Y entonces está diciendo, la cual, comenzando a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Y cómo se confirma? Dice la Biblia, y ellos sabiendo predicaron por todas partes, hablando del Evangelio. Y Dios confirmaba la palabra con las señales que se seguían. Las señales estaban siendo, como ponerlo en negrita, subrayado, con cursiva, en mayúsculas. Hermano, estaba sobresaliendo, estaba marcando. Entre todo el texto que tenías había una parte ahí que te llamaba la atención. Esas son las marcas. Tú usas tu Biblia y la marcas, la señalas. ¿Por qué? Porque ahí Dios te habló, porque ahí Dios hizo algo en tu vida, te abrió el entendimiento, te ministró algo. Yo en algunas partes tengo no solo subrayado el texto, sino tengo la fecha en que Dios me lo dio. Para que no se me olvide que Dios me habló y que esa marca me está diciendo, aquí hay algo personal, algo que Dios ha tratado contigo. Hay algunos que tienen su Biblia intocable, que no la marcan. Hermano, márcala. Llénala de señales, que puedas identificar aquellas partes donde Dios ha tenido algo que ver contigo, y que tu Biblia sea una Biblia usada, una Biblia gastada, una Biblia marcada, una Biblia con señales. Algunos por ahí dicen incluso que hay un código de colores para que tú marques la Biblia, y los colores no solo te digan que eso es algo importante, sino que está refiriéndose a lo que ese color significa. Gloria al Señor. He estado leyendo, por ejemplo, textos y cada que me encuentro un texto que habla de alguien joven, yo le pongo una J y lo marco. Así que después, cuando estoy queriendo ver o entender algo más de Dios y quiero ver qué es lo que Dios está hablando hacia la juventud, entonces me voy a la Biblia y empiezo a buscar todas las Jotas que he puesto en mi Biblia. Y entonces de repente me encuentro un montonal de textos en donde Dios está mostrando su interés por la juventud. Aleluya. Y hermano, las señales te ayudan a despejar un montón de estática que tienes alrededor para poder ubicar, precisar, para ser alguien que concentra su atención en el punto donde Dios está queriendo que tú veas. Pero tú eres un testigo de Dios y debes testificar de Cristo, y las señales van a confirmar la palabra que tú les digas, y entonces ellos van a creer en Jesucristo y van a ver la señal, y entonces van a abrir su corazón y van a recibir la salvación, además del milagro. Cuando los 10 leprosos vinieron al Señor y Él los sanó, ellos no eran salvos, y de los 10 solo uno regresó. Y Él le pregunta a este hombre, y era samaritano, dice la Biblia, y era samaritano. Y le dice al samaritano, ¿qué no sané a 10? Y solo uno regresó, y es samaritano. Y entonces voltea y ve al samaritano, y el samaritano está inclinado a él, y está mirándole y está esperando algo más. No está satisfecho con su sanidad. Él sabe que él tiene algo mejor que darle. Los demás tal vez están pensando, tiene años que no veo a mi familia, no voy a ver a mi familia. Otros están pensando, mi novia, a ver si se acuerda todavía de mí.
Y otro está pensando por ahí, mi negocio, ya no podía ir a mis propiedades a supervisarlas. ¿Por qué? Porque yo era un apestado que tenía que andar fuera y andar fuera de los caminos y vivir como un leproso. Tengo que rehacer mi vida, voy a retomar la vida donde la dejé y voy a empezar a vivir otra vez lo que me fue impedido, y otra vez voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. Pero un hombre, uno de los 10, que volvió y le dijo: te adoro. Y entonces él lo miró y le dijo: tu fe te ha hecho salvo, ve en paz. Él no solo fue salvo, de los 10 fue el único que fue salvo. Aleluya. Y si contamos en proporción, de los 10, uno es el 10%. ¿Quieres uno en la iglesia? Evangeliza 10. Y si de los 10 uno regresa, entonces date por bien servido. Me dices: ya se logró el propósito de Dios. Ya está aquí el samaritano o el nabucalpense. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios está hablándonos y nos está diciendo: las señales que yo hice es algo que van a seguir a los que me creen cuando ellos me obedezcan. Tu vida va a ser una vida, hermano, muy nominal, muy ordinaria, si tú no obedeces. Pero en el momento en que tú obedezcas y empieces a compartir del amor de Dios y le empieces a decir a la gente que hay un Dios que les ama, y le dices a la gente: déjame orar por ti, y le dices a la gente que Dios tiene una respuesta verdadera para sus vidas, ellos no solo van a recibir una respuesta a su necesidad temporal, ellos van a recibir una respuesta trascendente, eterna, que es la salvación. Hermano, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que seas un testigo. Dios quiere que aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo, dice: me conviene que yo las cuente. David decía: si yo las enumerare, no las puedo contar. Hermano, Dios ha hecho contigo cosas maravillosas. Y es importante que tú hables acerca del Dios que tienes, del poder que Él tiene, del amor que Él tiene, de la grandeza que Él tiene, de la compasión que Él tiene, de la respuesta que Él tiene para cualquier necesidad que el hombre esté enfrentando. Oh, que quisiera yo, hermano, que estuvieras dispuesto a cambiar la rutina de tus actividades y que dejaras de afanarte por tantas cosas temporales, y que tal vez, escúchame bien lo que te voy a sugerir, tal vez si te levantaras 15 minutos antes de lo que te levantas todos los días. Ay, hermano, si estoy esperando los 5 minutitos últimos que más se disfrutan, levántate 15 minutos antes, y en esos 15 minutos habla lengua así, abre tu Biblia y dile: Dios, háblame. Y antes de salir, di que este día lo viva para ti, Señor, que no solamente me dedique a trabajar y a hacer las cosas que hago, sino que yo te tenga presente en mi vida, y si me cruzo con alguien, que yo sea capaz de decirle alguna palabra de parte tuya, y que esa gente pueda ser tocada de ti. Hermano, no estás vivo para que tú hagas lo que quieres y para que cumplas tus anhelos y tus planes y tus proyectos. Estás vivo para Dios. Y si Dios te concede un trabajo, es para que seas luz en ese trabajo. Y si no es un buen trabajo, úsalo para su gloria. Hermano, has llegado de poco. ¿Quieres un mejor trabajo? Evangeliza a todos. Cuando ya no haya nadie ahí que no haya oído el Evangelio, entonces Dios te va a dar otro trabajo. Pero mientras no hayas cumplido el propósito por el cual Dios te dio ese trabajo, ni te esperes un aumento. Dios no está ahí para que tú te salgas con la tuya.
Dios te puso ahí para que tú seas un testigo, para que tú seas luz en este lugar. Y Dios está dispuesto a respaldar lo que tú digas con señales. Porque eres una expresión de Cristo, porque Cristo sigue obrando, Él comenzó, pero tú le sigues. Cada uno de nosotros somos testigos, debemos hablarle. Vas a la tienda, compras un dulce, o a lo mejor ni quieres comprar un dulce, pero entras a la tienda porque tú sabes que la persona necesita a Cristo y compras el dulce, no porque te guste el dulce, sino porque es la manera de hacer un puente con esa persona y decirle: oiga, antes de que me vaya, que Dios te bendiga. Hermano, esa palabra que Dios le bendiga ha sido tremenda. Mi esposa saluda a todos y no importa si es la primera vez que los ve, no importa quién es el que está enfrente, siempre, siempre, siempre de los siempre, Él les dice a toda gente con la que se encuentran: que Dios le bendiga. Y la gente dice: igualmente. Y se queda con él. Gloria al Señor. La siguiente vez que la ve, le recuerda: usted ya que me dijo que Dios me bendiga. Sí, ese es el deseo sincero de mi corazón, que Dios me bendiga. Y si usted me concede, le puedo decir cómo la voy a bendecir. Y órale. Hermano, Dios lo hace. Tú dices: no, hombre, yo soy gerente. Cuando yo fui gerente, y luego cuando me hicieron subdirector, y tenía 6 gerencias bajo mis órdenes, hermano, yo decía: soy un re buen ingeniero. Y Dios me dijo: no, tú estás aquí para ser mi testigo. Así es. Ahora está cerca del dueño, está cerca de su hijo, el director general, no solo cerca del presidente, sino cerca del vicepresidente, y su otro hermano uno era director general, otro era vicepresidente financiero, y bueno, el negocio empezó familiar y ahora era un negocio multimillonario. Y tenía 6 empresas el Señor. Con mucho dinero. Dios ha bendecido mucho a ese pueblo en lo temporal, por fiel, porque Dios es fiel a la promesa que le hizo a él. Hermanos, nosotros somos judíos, somos israelitas espirituales. Somos la simiente, no la arena, sino la simiente como las estrellas del cielo. Así que tenemos lo terreno y tenemos lo celestial. Y debemos referir lo celestial por sobre lo terreno. Porque cuando referimos lo celestial por sobre lo terreno, tenemos lo celestial y lo terreno. Y la bendición de Dios, hermano, es algo maravilloso, porque Dios te bendice no dándote más dinero, sino bendiciendo el dinero que te da. Aleluya. ¿Qué estás diciendo? Ya, Dios me va a bendecir, me va a doblar el sueldo. Hermano, Dios te va a bendecir y vas a ser feliz hoy con el mismo sueldo. Cuando tú empiezas a expresar tu fe, empiezas a diezmar, a ofrendar, a hacer lo que Dios quiere, y estás usando el dinero bien para su gloria, para su reino. ¿Y sabes qué? Entonces Dios te va a bendecir no porque estás haciendo un trueque con Dios, hiciste un trato con Dios y Dios está obligado a darte, no, sino porque Dios es galardonador de los que le buscan. No das para que Dios te dé, aunque sabes que si tú le expresas tu fe, Él te va a dar. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, conviértete en un testigo, conviértete en alguien que no pueda pasar y cruzarse con una gente sin que, bueno, hagas algo, que se choca con él. Tropiézate con él y dile: perdón, me equivoqué, perdón, me iba distraído. A propósito, que Dios lo bendiga. ¿Quiénes van a reaccionar hoy? Y van a dejar la apatía, la indiferencia y el afán por lo temporal, y van a empezar a vivir para Dios. Y van a usar toda oportunidad que Dios les dé ahí en la cuadra con ese vecino que te cae gordo. Tú dices: ese que se vaya al infierno, me caga. A ese no lo voy a evangelizar porque si no se salva.
Biblia dice: bendecid a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Hermano, Dios no quiere que el pecador se pierda, aunque a ti te caiga gordo. Y algunos dicen: no, a mi suegra no le hables de Cristo, no le digas nada. Hermano, ama a los enemigos. Tienes un jefe inepto, está delante de una persona que dices tú: qué bárbaro, qué cosas veo en la vida, una persona que no sirve para esto, gana el triple que yo. En vez de enojarte, decir: bueno, pues yo gano la tercera parte, pero yo tengo a Cristo y él no lo tiene, así que estoy mucho mejor que él. Y no importa cuánto gane, si se pierde, eso va a ser terrible. Pero si él se salva, entonces eso va a ser diferente, y entonces va a haber una razón por la cual yo estuve aquí ganando la tercera parte que él, para decirle a él que eso no importa, que lo que importa es tener a Cristo, que yo con lo menos que él tiene, yo soy más feliz que él. No pienses que teniendo más vas a ser más feliz. Lo mejor de esta tierra es corriente comparado con la más pequeña de las bendiciones del cielo. Sea un testigo. Las señales te seguirán. Dios obrará su palabra, porque Dios ama a la gente, está interesado en ellos, y te puso sed para llegar a ellos. No necesitas irte a África, ni a la India, ni orar por los chinos, como si Dios te diera ahora por ellos. Pero tú piensas: un misionero es el que se va a lugares remotos. Un misionero es el que habla de Cristo. Y le habla de Cristo a los de su cuadra. Aleluya. Al que le echa tierra y pone huevos en tu puerta y le echa sal y amanece y casi te resbalas ahí, no estás pisando la melcocha que dejó ahí. Y tú dices: bendito Dios, este hombre de veras que me quiere. Pero yo le voy a demostrar que lo quiero más. Y la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Háblales, sonríeles. Diles que Dios te bendiga. Si vas ahí en el metro y por ser tan espiritual y no querer dar tu lugar, agachas la cabeza y abres tu Biblia y ni siquiera estás leyendo, pero parece que sí. Y lo único que quieres es estar ahí sustraído para que aquella persona que ya está embarazada, ya tiene 8 meses y está parada ahí y está sufriendo, y tú estés aquí leyendo. Hermano, entonces dices: ¡wow! ¡Qué cosa tan maravillosa estoy leyendo! Y entonces le dices: siéntese por favor, señor, mire, lea lo que estoy leyendo, es maravilloso lo que la Biblia dice. Y hermano, donde le hablas, pareciera que no se entiende, estás leyendo ahí en Segunda de Reyes y parece que nada tiene que ver con Cristo. Dáselo y dile que lo lea. La palabra es viva y eficaz, y es poderosa, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta abrir el alma y divide el alma del espíritu y discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Y hermano, cuando te divide el alma del espíritu y penetra tu espíritu, eres salvo. Porque no puede entrar la palabra a tu espíritu sin efecto, hermano. Entra la palabra a tu espíritu y te salvas, no te queda remedio. Peligro, vida eterna, le puse un Nuevo Testamento a alguien. Cuidado y lo lees, porque si lo ves te salvas, no te va a quedar de otra. Y lo leyó y se salvó. Hermano, yo no sé cuántos han recibido a Cristo a través de mí, pero son cientos o miles tal vez. Pero yo te quiero decir: Dios quiere darte a ti experiencias
en las que tú estés viendo a Dios continuamente obrando contigo. ¿Cómo te vas a dar cuenta del poder de Dios si no te atreves a hablar de Él? Es como si estuvieras en un lugar donde hay un incendio y una persona no se hubiera dado cuenta que el incendio le está por llegar y que ya el calor está ahí atrás de él, pero él no ha volteado y no ha visto que allí está el peligro de su vida. Y tú lo estás mirando y no le dices, oye, aguas, te vas a quemar. Es lo mismo, esa gente está en el borde del precipicio, el infierno está abriendo su boca, su fauce para devorárselo. Y si él no recibe a Cristo, se va a ir allí, va a pasar la eternidad allí sin Dios. Y la única manera de que eso no suceda es que tú te atrevas a decir, oye, estás en peligro, ven, te quiero ayudar, dame la mano. Ven a Cristo. Esta segunda señal hizo Jesús en la vida, y sus discípulos creyeron en él. Dios quiere usar tu vida. Dios comenzó, Cristo comenzó a predicar, pero su palabra es confirmada con señales por los que prosiguieron, por los que hablaron y obedecieron y testificaron acerca de Jesús. ¿Quién va a empezar por pararse 15 minutos antes de lo que se para normalmente? Hermano, qué sacrificio me pide. Luego, hermano, te tardas tanto en el metro que puedes hasta como los pericos agarrarte del tubo. Ahí te duermes un ratito, pero ya oraste antes. ¿No es cierto que los que te subes te vas hasta la terminal para agarrar el lugar? Bueno, pues ahí vas dormido en el... Tal vez con el yoyo, recuperándote de los 15 minutos que le invertiste a Dios. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente, ya no te vas a aburrir, ya no vas a estar pensando en los problemas de tu trabajo, ni vas a estar pensando en cuándo te alientan, ni cuándo te reconocen, ni cuándo te hacen justicia. Lo que tú vas a estar pensando es, Dios, otro, ya fue uno, ahora dame otro, Señor, ya me gustó esto de hablar de ti, de ver que tú obras. ¿Cuántos le van a pedir a Dios, usa mi vida? Y no estés pensando que el pastor se dé cuenta que predico, pero re bien, que me invite allí a ser parte de su equipo y que yo esté allí enfrente y que la iglesia vea que soy un buenazo en algo. Hermano, cuando Dios te ha hecho ya misionero, ya te ha dado un campo de trabajo, ya te ha dicho, aquí está tu zona, evangeliza. ¿Lo quieres? ¿Te atreves? Gloria al Señor. Mañana cuando despiertes vas a decir, ay, ¿quién sabe qué dijo el hermano? Y vamos a hacer, pero no me acuerdo. Algo vamos a hacer, pero se te va a pasar la semana y vas a decir, hasta el domingo, que en la semana iba yo a pararme más temprano. Y todo esto te lo digo para que no se te olvide, para que te acuerdes, dije, hasta mi sonreír el hermano, y la risa te va a acordar de que te tienes que parar. Y si eres de sueño pesado, pon tu despertador y ponle de que no se interrumpa. Que sueñe hasta que te levantes. Aleluya. Hermano, y las cosas van a ser mejor para tu vida, van a ser mejor porque vas a estar promoviendo el reino de Dios. Estás haciendo que la gente ordenada para vida eterna venga a la salvación. Bueno, ya voy a parar aquí. Gloria al Señor, ya, vamos a dejarlo aquí. Pero si tú oíste a Dios, si Dios te habló, entonces tu vida va a ser mejor. Si tú supieras que hoy vas a morir, ¿qué es lo que harías? ¿Qué dirías con tus enemigos? Con aquellos con los que estás enojado y ya tienen años que pelearles.
Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir. Pero no todos recibimos esa anticipada, ese mensaje de vas a morir, ordena tu casa, te doy chance de que ordenes tu casa. Pero si tú supieras que mañana mueres, ¿qué harías hoy? ¿Te vas al cine? Voy a ver mi última película de acción, mi última comedia. ¿Qué harías, hermano? Si tú supieras que mañana te mueres, ¿qué harías hoy? Yo creo que estarías pensando: híjole, hace mucho que no le hablo a mi mamá y estoy todavía con corajito por aquello que me hizo, o mi suegra. Hermano, haz las cosas como si fuera el último día de tu vida. No hagas planes para dentro de un año, como si fuera el último día. Que entre un sentido de urgencia en tu corazón, para que no estés pensando que tienes mucho por delante y que puedes irte la pasando cachetona. Ponte de pie. A veces digo: pónganse de pie los que quieran recibir algo de Dios. Te estoy diciendo: ponte de pie porque Dios te va a dar algo. No importa si lo quieres o no, Dios te lo va a dar. Dios, te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que vino en esta mañana, Señor, todo aquel que está aquí, y aún los que no están aquí pero vinieron, Señor, no podrán jamás olvidar lo que oyeron y no tengan paz en su corazón hasta que se envíe Jesucristo. Y te pido por aquellos que están aquí, que son cristianos y que han pasado tiempo conociendo de ti, conociendo tu palabra, pero que todavía no han tenido la experiencia de que otra gente te conozca a través de sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú les des la oportunidad de que ellos testifiquen de ti. Señor, dales el valor para que ellos abran su boca, para que ellos se atrevan a decir una palabra de bendición sobre cualquier persona que esté frente a ellos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos ser testigos de ti donde quiera que nos paremos. Señor, danos la gracia para que nosotros, Señor, no por causa de nosotros ni para nosotros, sino por causa de tu nombre, Señor, podamos llamar la atención a la gente y podamos, Señor, tener la oportunidad de tener un puente a través del cual les expresemos lo que tú sientes por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, hablo tu bendición sobre tu pueblo, hablo tu bendición sobre todos los que están aquí. Hablo, Señor, que sus vidas son diferentes por causa del testimonio que ellos dan. Señor, que todos sean testigos, que se conviertan en la luz del mundo, que sean la sal de esta tierra, que hablen de tu amor, que hablen de tu poder, que se atrevan a decir de lo grande que tú eres en sus vidas. Y Señor, que su vida sea un instrumento en tus manos y que tú confirmes las palabras que ellos dan con las señales que se sigan, para que vean que no habló un hombre, sino que tú hablaste a través de ellos y que tú estás respaldando esas palabras y que son verdaderas y que tú las cumples, Señor. Yo te creo, yo creo que tú lo haces y bendigo a tu pueblo, bendigo a todo tu pueblo. Señor, ve sus corazones. Llénales, Señor, hasta los que están más indiferentes, hasta los que están pensando yo no voy a cambiar. Señor, tócales, cámbiales y que sean testigos tuyos. Haznos a todos testigos del poder, del amor, de la misericordia que tú ya ejerciste sobre nosotros.